Sordo de un pie, no soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Privilegio de conocer a Luis Mateo Díez desde hace muchos años en el transcurrir de una cercanía personal que me ha otorgado el beneficio de su humanidad generosa y cálida, dispuesta siempre a la comprensión y a la ayuda. De estas palabras pudiera deducirse que mi intervención se va a orientar hacia una perspectiva teñida sobre todo por los benévolos colores del afecto amistoso. Sin embargo, el privilegio de esa acercanza personal ha resultado en mi caso verdaderamente singular, si consideramos que me ha permitido estar al tanto, a lo largo de mucho tiempo, de la evolución de la obra de uno de los escritores españoles contemporáneos más importantes por su extraordinaria imaginación y su capacidad para ordenar, mediante un lenguaje inconfundible, una escritura riquísima en panoramas materiales y morales. Esta proximidad literaria, que es la verdadera justificación de mi presencia en estas jornadas y de mis palabras, ha resultado una de las más fructíferas entre cuantas me ha deparado el contacto con el mundo de la literatura. La obra de otros de mis escritores admirados y queridos he tenido que conocerla casi solamente a través de los libros y, en muchos casos, cuando tales escritores ya no vivían. En el caso de Luis Mateo Díez, he sabido muchas veces de sus obras mientras eran solamente un proyecto, o las he ido descubriendo en manuscritos recién manadas de la propia fuente. Tal conocimiento ha sido para mí no solo motivo de una fruición estética insustituible, sino un aprendizaje profundo sobre el trabajo de un maestro de la imaginación conformada mediante palabras. Luis Mateo Díez comenzó escribiendo poesía y quien conozca sus poemas Señales de humo, 1972, encontrará en ellos, con la ironía y el gusto inicial por el mito, una evidente tendencia narrativa, hasta el punto que muchos pudieran considerarse auténticos minicuentos o microrrelatos, género en el que ha resultado ser un indiscutible precursor de su habitualidad en la España de nuestro momento. Quiero recordar Los males menores de 1993. Pero su primera obra de ficción en prosa fue un libro de cuentos,
Memorial de hierbas, 1973, integrado casi todo él más tarde en Brasas de agosto, 1989, que el autor considera su verdadero primer libro de este género. Luis Mateo Díez ha mostrado siempre su gusto por el cuento literario, que se complementa con su afición a la narración oral, y desde muy diferentes orientaciones y propósitos ha ido mostrándonos su preocupación creativa por el género a lo largo de los años, hasta reunir los libros de relatos escritos por él en el volumen El árbol de los cuentos, 2006, que comprende, con los citados Brasas de agosto y Los males menores, El árbol de los cuentos, Álbum de esquinas, Días del desván, Las palabras de la vida y Las lecciones de las cosas. A aquella primera publicación, en un panorama cultural donde los libros de cuentos se consideraban resultado de esfuerzos menores, y no estoy seguro de que la valoración social haya variado mucho desde entonces, siguió Apócrifo del clavel y la espina, 1977, que incluía dos novelas cortas, la que lleva el título del libro y Blasón de muérdago, ambas definitorias de dos perspectivas estéticas, la primera en el gusto por los mundos corales, con el tono de la memoria colectiva legendaria, y la segunda a través de la descripción tan lírica como implacable de un atroz desamparo a lo largo de un invierno en el corazón de una casona destartalada. Los años irán multiplicando y diversificando las proyecciones de la imaginación del autor y dando mayor volumen a los elementos de su estilo, pero en sus relatos y novelas cortas iniciales hay muchos factores que luego se desarrollarán con otras proporciones y matices en su extensa y compleja obra narrativa. El mundo de sus novelas se ha ido desplegando hasta hoy en numerosos títulos que, a efectos de una primera clasificación, me atrevería a agrupar en 4 ciclos. El primer ciclo, que inicia Las estaciones provinciales, 1982, abarca hasta ahora 6 novelas, la última de ellas, El paraíso de los mortales, editada en 1998, y comprende también La fuente de la edad, 1986, Las horas completas, 1990, El expediente del náufrago, 1992 y Camino de perdición, 1995. Solamente estos 6 títulos caracterizarían a un novelista fuera de lo común por la construcción de los ámbitos espaciales y temporales, por la variedad y riqueza de los personajes, por la originalidad y destreza en la elaboración de las tramas y por la acuñación de un lenguaje personal lleno de matices expresivos. El segundo ciclo tendría su iniciación en El espíritu del páramo, 1996, primera exploración de una comarca imaginaria que se irá consolidando con otras novelas, La ruina del cielo, 1999, y El oscurecer, un encuentro, 2002, hasta conformar ese monumento literario que se denomina El reino de Celama, publicado en el año 2003, aunque no debemos olvidar que en el año 2008 el autor editó la novela breve El sol de la nieve o El día que desaparecieron los niños de Celama, que añadiría un nuevo título al mundo al parecer no cerrado de la trilogía. El tercer ciclo lo constituirían otras novelas que, sin estar claramente localizadas en Celama, suceden en algún lugar de lo que el propio Luis Mateo Díez denomina la provincia, o en espacios pertenecientes al mismo clima físico y moral en los que se ha ido modificando el registro estético del ciclo inicial. La primera sería La mirada del alma, 1997, también novela que se adscribe al género de las breves, donde comienzan a aparecer topónimos que, sin pertenecer estrictamente al territorio imaginario de Celama, tienen con él mucha comunicación. A ella le siguen en el tiempo Fantasmas del invierno, 2004, La piedra en el corazón, 2006, cuyas referencias a la tragedia del 11M madrileño no son lo suficientemente rígidas, a mi juicio, como para segregarla estilística y míticamente del grupo, y La gloria de los niños, 2007. En el cuarto ciclo entrarían las 12 fábulas del sentimiento, las novelas breves que se han ido publicando en títulos que agrupan cada uno 3 diferentes relatos a lo largo de los años. El diablo meridiano, 2001, El eco de las bodas, 2003, El fulgor de la pobreza, 2005 y Los frutos de la niebla, 2008. Si consideramos que al lado de estos títulos de obras de ficción, Luis Mateo Díez ha publicado otras de ensayo de distintos aspectos que implican la reflexión literaria, pero también la relación del autor con el mundo real y la experiencia de la vida,
y voy a citar como ejemplo solo 3 de estos libros: Relato de Babia, de 1981, El porvenir de la ficción, de 1999, y Balcón de piedra, de 2001, deberemos reconocer que nos encontramos ante un escritor que a la extraordinaria calidad de su escritura une una inusual potencia creativa. Analizar cada uno de los libros que he citado desbordaría con mucho el tiempo y el contenido de esta intervención mía. Por eso voy a intentar hacer una síntesis lo más clara posible de ciertos elementos básicos que caracterizan la obra de Luis Mateo Díez y que, como apunté antes al hablar del primero de los ciclos narrativos, se centrarían en la elaboración de los ámbitos o escenarios materiales y atmósferas en los que se desarrollan las diferentes historias, en el abanico innumerable de comportamientos y actitudes que se nos presenta mediante la multiplicidad de los personajes, en la finura y originalidad en el planteamiento y resolución de las tramas y, por último, en la forma de ir construyendo un lenguaje que, inconfundible desde los inicios de su obra, constituye hoy uno de los estilos claramente diferenciados por su capacidad expresiva y por su vigor verbal en el mundo de la literatura escrita en lengua española. En alguna otra ocasión he defendido que la construcción literaria moderna de los escenarios de la ficción proviene del Quijote, en el que la propia perspectiva del protagonista, su mirada delirante del mundo, impregna inevitablemente la realidad hasta contagiarnos a los lectores. Creo que tal ambigüedad pasó directamente a la estética romántica y que fue heredada por el expresionismo. En los parajes de los primeros textos de Luis Mateo Díez hay una herencia expresionista que con los años irá acentuando sus posibilidades. En su primera novela, Las estaciones provinciales, la tortura estival de una mano demasiado caliente poco a poco se cierra sobre el cuello de la ciudad, dejándola sin respiración. Celama tiene también una condición orgánica, y en el arranque del espíritu del páramo se habla del pedregal oscuro que brillaba en la planicie como la roña de un cuerpo enfermo. En Fantasmas del invierno, publicada 22 años después de la primeramente citada y 14 después de la segunda, se dice: como si aquella nieve de un invierno tan largo supurara la fiebre y el sudor que habían hecho de la ciudad un paciente con pocas esperanzas. Y también, la nieve le robaba a la noche cualquier movimiento, la poseía sin que fuera posible oír su respiración, como si todo estuviera muerto o a punto de fallecer. Tal visión, que me he atrevido a llamar orgánica del escenario, recorre los libros de Luis Mateo Díez, haciendo de los ámbitos físicos espacios vivos en los que se desarrollan las peripecias de sus personajes. En el primero de los ciclos, los escenarios empiezan a tener como núcleo central una capital innominada que pudiera ser León, pero tan desdibujada por los trazos de un narrador que apunta claramente en los sucesivos libros a una dimensión cada vez más simbólica, que es imposible ver desde una vertiente puramente realista las calles, plazas, bares y tabernas de la ciudad, su estación de ferrocarril, almacenes, capillas e iglesias, el casino, otros espacios de reunión, las redacciones de periódico, los cuarteles, archivos, hospicios, hospitales, chamarilerías, centros universitarios y muchos otros lugares, incluidas habitaciones de todo tipo, sótanos y desvanes que proliferan en ellos. Y cada lugar, tratado o descrito con trazos enérgicos, no es dato circunstancial, sino que está escogido siempre como un complemento dramático indispensable para que cada historia se vaya redondeando. Tanto es así que ese conjunto de novelas que a efectos clasificatorios he adscrito al que llamo segundo ciclo, el mundo del territorio o comarca de Celama, es precisamente un escenario simbólico llevado a sus últimas consecuencias de invención. Y el propio autor publicó en 1999 un folleto titulado Vista de Celama, incorporando como apéndice a la trilogía, en el que no solo se incluye un mapa señalando sus confines y límites administrativos y su entorno geográfico, sino también la toponimia de sus villas, pueblos, pagos, montes y hasta oasis. En los caminos polvorientos de Celama, entre las hectáreas de la llanura, en sus casas, casillas, cuartelillos. El espíritu del páramo ofrece un apéndice titulado precisamente Los lugares del relato. Transcurren las historias de Celama, uno de los territorios perdurables de la historia de la literatura, en una atmósfera que yo denominaría neoexpresionista, con voluntad de representación vigorosa, que sin perder la conexión con la realidad tiene siempre algo de sueño o de ensoñación
pues los sueños abundan en los relatos de Luis Mateo Díez. En lo que he denominado tercer ciclo, ya hemos dejado aquel borroso león de las primeras novelas del primer ciclo y hemos entrado en las que el autor llama ciudades de sombra, Ordial y otros espacios cercanos a Celama. Que la metamorfosis se ha producido con naturalidad es patente si consideramos, por ejemplo, que el periódico vespertino de la primera novela de Luis Mateo Díez se ha convertido en el reino de Celama en el vespertino de Ordial y que Ordial, capital de la provincia, ya aparece como escenario del paraíso de los mortales. Sin embargo, el tratamiento del espacio dramático ya no es el mismo. En aquellas 6 novelas había una exuberancia instrumental que ha sido sustituida por la austeridad. Tanto el mundo de la mirada del alma como el de la piedra en el corazón, Fantasmas del invierno y La gloria de los niños, sin que los lugares de las historias pierdan la habitual relevancia, se han hecho más sobrios, en un camino hacia una continencia verbal cada vez más exigente, porque la exploración de Celama ha supuesto para el autor una trayectoria de renuncia y de ascesis expresivas, aunque los espacios novelescos, el pabellón de convalecientes y los sótanos administrativos, los lugares que reciben el eco del atentado, ese hospicio del desamparo en la ciudad aterida que recorren los lobos, esos barrios desolados por donde deambula el niño pulgar, sigan teniendo la fuerza y la certeza propias de la estética del autor. Al llegar al cuarto ciclo, comprendo que esas 12 novelas tienen como escenario Ordial, Doza, Borela, Armenta, Borenes, Oceda y otros lugares de la provincia, de manera que podrían estar comprendidas dentro del apartado anterior, pero el propio autor ha querido que constituyan un ciclo autónomo por sí mismas. Ha escrito que no están agrupadas caprichosamente y no voy a ser yo quien enmiende su propósito. Añadiré, no obstante, que los escenarios tienen las mismas características de verosimilitud, funcionalidad dramática, variedad y atmósfera vigorosa que son señas estilísticas de Luis Mateo Díez. Pensiones, salones de bodas, bares, conventos, espacios domésticos presididos por personajes especiales, ámbitos para el despojamiento y la extrañeza, del regreso o del desencuentro. He dicho que todos estos escenarios tan variados están al servicio de la evolución dramática de los personajes de nombres peculiares que los habitan o que por ellos deambulan. No sé si alguien ha llevado a cabo su relación y características, tema de investigación que podría conducir a hallazgos sorprendentes. A mí se me ocurrió hacerlo en cierta ocasión, a propósito de una de las novelas de las que he encuadrado en el primer ciclo, Camino de perdición. Y el resultado fue que en tal novela se presentan 153 personajes que pudiéramos llamar principales, es decir, con papel suficiente, hablando en términos escénicos. Muchos otros simples figurantes y que aparecen 11 enredos amorosos y muchas otras relaciones de diverso tipo. El mundo de las novelas y de los cuentos de Luis Mateo Díez es tan abundante en personajes que solo comparándolo con el de ciertos escritores del siglo XIX podríamos encontrar algo similar. Innumerables hombres y mujeres, desde la tierna infancia hasta la decrepitud final de la edad, incluso animales diversos, viven sus vicisitudes a lo largo de tantos libros. Los júbilos nupciales, las amarguras de la viudedad, la soledad de los huérfanos, de los olvidados y de los errantes, el desgajamiento familiar, los retornos del pasado, los sueños juveniles, las amarguras postrimeras, el amor y el desamor en diversas formas, la fidelidad y la traición, las rivalidades y los odios, la enemistad y el crimen, los remordimientos y las desolaciones, las pulsiones oscuras, los desvaríos, las melancolías, los fracasos, van conformando un universo muy variado en registros que ofrece al lector un asombroso despliegue de sentimientos y de conductas. En la verdadera literatura se encuentra el repertorio histórico más fiel de las vicisitudes, esplendores y flaquezas del corazón humano. Y en este sentido, los personajes de Luis Mateo Díez, al margen de cualquier regodeo psicológico, muestran con certeza su filiación, su adscripción al arte certero de narrar en la ficción y, por lo tanto, de establecer una verdad comprensible, lo que somos, cómo nos comportamos, cómo se produce nuestra conducta, por extraña que sea. Sin embargo, a lo largo de los años y de los ciclos, Luis Mateo Díez ha ido matizando también la manera de construir sus personajes. Muchos de los pertenecientes a los primeros libros, tan abigarrados de conductas, presentan cierto frenesí extravagante. Son capaces de la actitud rara hasta el disparate, aunque sin perder la coherencia con el espacio en el que se mueven. Habladores y extrovertidos, algunos se complacen en lo esperpéntico y lo grotesco.
A partir del espíritu del páramo, es decir, del nacimiento de Celama, este tipo de conductas empieza a descollar menos. Los personajes se hacen más introvertidos, muestran los rasgos de su carácter con menor ostentación como factor determinante del camino de austeridad expresiva que ha elegido el autor. Ejemplos claros de esa nueva disposición narrativa serían La mirada del alma, El oscurecer y La piedra en el corazón, novelas en las que, además, la presencia coral, que resuena con fuerza en las demás, es sustituida por un elenco menos multitudinario e incluso ceñido a muy pocos personajes. ¿Acaso en el ciclo de Las fábulas del sentimiento es donde Luis Mateo Díez, a partir de un proyecto unitario, como anteriormente recordé, ha jugado con todos sus registros más afortunados en la construcción de personajes, desde la exuberancia a la austeridad, como también ha planteado perspectivas narrativas muy diferentes sin traicionar nunca su estilo? Las tramas, los argumentos de las novelas de Luis Mateo Díez están caracterizados por la originalidad y el rigor en el desarrollo. En bastantes ocasiones se basan en una búsqueda, siguiendo arquetipos milenarios, o en una investigación, en homenaje a ciertos modelos del género detectivesco. A menudo, secretos inconfesados o inconfesables son la causa de tal búsqueda y de tal investigación, aunque el autor siempre se aleja de lo convencional para ofrecernos una perspectiva renovada. En ciertos libros, la memoria o la pérdida o el regreso sirven como detonante de una comunicación más o menos azarosa en la que se concentra el drama. He dicho que los arquetipos clásicos pueden servir de referencia incluso inconsciente, y yo mismo soy testigo de la ocasión en que, almorzando con Luis Mateo Díez y un hispanista norteamericano, nuestro compañero de mesa descubrió, ante la sorpresa del propio autor, el radical que comparten el nombre del viajante Hoyo, que tantas peripecias vive en su aventura, y el del viajero Odiseo. A veces, las funciones y los personajes de ciertos cuentos populares sirven de sostén a la trama, y hay también ocasiones en que toda la novela, como en el caso de La gloria de los niños, es un homenaje a tal tipo de narrativa, y en otras está buscado expresamente el tono y el sabor de lo mítico y de lo legendario. Debo añadir que en la evolución de su obra el autor ha ido despojando las tramas de muchos elementos de sorpresa e incluso que ha renunciado a hacerlas exhaustivas, a llevarlas a sus últimos términos, a deshacer todos los nudos argumentales, dejando a la imaginación del lector esta tarea, pero sin que haya ninguna aparición u ocultación caprichosa, sin que jamás se traicione la lógica dramática planteada a lo largo de la deriva narrativa, sino buscando precisamente que la aparente ausencia de tales evidencias cree una atmósfera especial de extrañeza y vacío, de secreto apenas susurrado. Entre tantas y tan diferentes novelas, Las fábulas del sentimiento podrían servir como modelo de las diferentes tramas, y aquí voy a acudir a las propias palabras del autor. Del diario Meridiano, constituido por El diablo meridiano, La sombra de Anubis y Pensión Lucerna, ha dicho que sus respectivas tramas vienen estructuradas por una llegada, un encuentro y una huida. Del eco de las bodas, que conforman El eco de las bodas, El limbo de los amantes y La viuda feliz, señala que las historias giran alrededor del amor, de sus ritos y costumbres, la felicidad y el esplendor de los sentimientos. En cuanto a El fulgor de la pobreza, que agrupa el fulgor de la pobreza, La mano del amigo y Deudas del tiempo, la primera trata del abandono absurdo para la familia que un hombre hace de su vida de rico para convertirse en pobre, la segunda de los límites de compromiso que puede alcanzar la amistad y la tercera del regreso de un emigrante a su tierra muchos años después de su partida para saldar una deuda principalmente moral. Por último, Los frutos de la niebla reúne Los frutos de la niebla, Príncipes del olvido y La escoba de la bruja. En la primera, un amigo le cuenta a otro, cuando el azar los reúne al cabo de los años, la terrible historia de sus contagios y contaminaciones. En la segunda, son tres adolescentes quienes comparecen en el rastro de una historia legendaria que les concierne tan intensamente como si el tiempo no existiese. La tercera propone el retrato de una mujer que consuma su aciago destino en el épico camino de una injusta supervivencia. Asumo el riesgo de intentar que estas 12 piezas sean representativas de un mundo de tramas muchísimo más amplio, pero creo que, como antes señalé, son suficientemente características de la variedad imaginativa que Luis Mateo Díez presenta al urdir todos sus argumentos. En lo que toca al estilo,
Ya he dicho que Luis Mateo Díez parte de una estética que me he atrevido a denominar neoexpresionista, en cuanto tiene como objetivo cargar los vocablos y las imágenes de la mayor significación posible mediante los recursos menos convencionales, aunque sin desdeñar el lenguaje ordinario. En las novelas que he agrupado como primer ciclo, los diálogos, siempre chispeantes y que sirven tanto para ir desarrollando la trama como para caracterizar las conductas, son muy abundantes. Y en las descripciones resalta la voluntad connotativa que le da a los escenarios y a los personajes ese vigor que he querido poner de manifiesto. El lenguaje de las primeras obras es tan opulento como las tramas y el elenco de los personajes. Con el correr del tiempo, y sobre todo desde que Luis Mateo Díez comienza sus exploraciones por el desolado territorio de Celama, dicha opulencia se irá conteniendo cada vez más. Del mismo modo que los diálogos perderán la frondosidad de las primeras novelas, buscando la mayor concisión, y que las tramas se irán despojando para ofrecernos solo la desnudez de sus rasgos fundamentales. Pero a lo largo de toda su carrera de escritor, Luis Mateo Díez ha creado un lenguaje que, según su propósito declarado, lo que busca ante todo es perturbar a un lector que en tal perturbación debe encontrar el acicate para participar activamente en la lectura. Un elemento que creo necesario hacer observar es la relación del lenguaje de Luis Mateo Díez con la literatura oral. Oralidad y escritura son formas de expresión tan diferentes que intentar transcribir lo oral suele ofrecer resultados pobres, cuando no ridículos. Solamente la genialidad de un número muy reducido de escritores, que empezarían con el Cervantes del Quijote y de las novelas ejemplares y pasarían por ciertos cuentos de Hans Christian Andersen, de Anton Chekhov y de Rudyard Kipling y ciertos aspectos de la obra de García Márquez, por citar algunos ejemplos, ha conseguido convertir en una estética de la palabra escrita ciertos rasgos materialmente inasibles por lo evanescentes de la oralidad. El tiempo del narrador, por ejemplo, o las acometidas de la memoria irrumpiendo en su discurso sin hacerle cambiar el rumbo. Luis Mateo Díez pertenece sin duda a esa estirpe de escritores y algunas páginas de La ruina del cielo son paradigmáticas de ese logro. Pero es que además, en todas sus novelas, sea cual sea la voz narrativa o la forma elegida, narración objetiva, epistolar, flujo de conciencia, confrontación dialéctica, encontramos la presencia de un narrador invisible pero presente, que es el artífice palpable y directo del lenguaje que nos envuelve y que consigue plasmar esa realidad inventada que va desarrollándose ante nosotros. Quiero señalar también que esa oralidad que tanto ha nutrido el imaginario del autor convive en él muy fecundamente con su fervor literario, y en Celama son recurrentes los espacios en que, mediante un curioso juego metaliterario, surgen los poemas y hasta las piezas teatrales a lo largo del discurso como una afirmación explícita de la unicidad sustantiva de todo el imaginario de la ficción. Cuando aparecieron los primeros libros de Luis Mateo Díez, hubo entre determinada parte de la crítica bastante desconcierto. El afán clasificatorio, tentación en la que sin duda acabamos cayendo todos, como yo mismo he demostrado ampliamente a lo largo de estas palabras, y el hecho de que aquel joven autor no perteneciese a los círculos de las expectativas acuñadas, hicieron que se intentase encasillar sus novelas en una especie de anaquel pintoresco que conjugaba posguerra y provincia. Mas el único fiel contraste de la verdadera creación es el transcurso del tiempo. Con su abundancia de elementos, consideradas desde esta primera década del siglo en que vivimos, las primeras novelas de Luis Mateo Díez, sin haber perdido nada de su jugosa, irónica y divertida composición, son un reflejo esperpéntico de una capital de provincia en la España del franquismo, pero también mucho más que eso. Resultan una parábola sobre la tiranía de la mediocridad, la pugna entre la imaginación creadora y el poder de quienes tienen fuerza para anularla, la búsqueda desesperada de salidas mentales y vitales, el absurdo que suele conformar la vida como una estructura desordenada. Y conforme vaya transcurriendo ese tiempo que todo lo aquilata, cuanto más nos vayamos alejando de la época, al parecer histórica, que la sirvió de referencia y motivo, su categoría y su fuerza simbólica se irán incrementando. Lo mismo sucederá, todavía más potenciado a mi juicio, con el mundo de Celama, ese panorama literario descomunal que es mucho más que una alegoría de la extinción de algunos ámbitos del mundo campesino de la segunda mitad del siglo XX.
El propio Luis Mateo Díez ha señalado que Celama habla de la pervivencia y de la desaparición de las culturas rurales que él conoció muy bien. Pero también ha dicho que un territorio como Celama no se nutre de componentes sociológicos, poniendo el énfasis en la mirada mítica desde la que se contempla. Celama está escrita desde los sueños, añade. Circunscribir Celama a la simple representación estilizada de cierto espacio rural español del siglo XX sería tan torpe como calificar solamente desde lo histórico y lo sociológico el condado de Yoknapataufa de Faulkner, la Comala de Rulfo o el mundo en el que suceden las aventuras del halcón de Kemal, pues el tiempo, que como dije todo lo acaba ajustando, las ha convertido en espacios significativos de los trabajos y los días del ser humano sobre este lugar extraño, confuso e injusto que llamamos planeta Tierra. Celama es la llanura simbólica donde los seres humanos intentan sobrevivir aferrados a viejos mitos, amando, odiando, huyendo, rebelándose contra los hados o asumiéndolos. Es un espacio, como esa provincia con capital en Ordial a la que pertenece, donde suelen imperar el desamparo, la incomunicación, la soledad. Los libros de Luis Mateo Díez están impregnados de un sentimiento que me atrevo a calificar como existencialista, en el que sus personajes asisten a las pérdidas y a las desapariciones desde la conciencia de lo necesario, de lo contingente, de lo irremediable. En cierto modo, sobre todo a partir de la primera invención y exploración de Celama, en su obra se manifiesta una elegía nada nostálgica de la desolación que solo puede paliarse precisamente gracias a la imaginación de tantos seres vivos y bullentes. Frente a los dioses implacables que nos han arrojado a esta existencia incomprensible, que es siempre una suerte de interminable posguerra, Luis Mateo Díez crea sus criaturas como un reflejo y una especie de consuelo para mayor gloria de esa ficción que nos permite aclarar mejor las tinieblas de la realidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Las deudas de la amistad son siempre tremendamente gratificantes. Yo creo que la amistad es lo más hermoso que existe y, como acaban de escuchar, en las palabras de Merino está pues ese sonido de la amistad que tan entrañablemente tenemos hace bastante tiempo. Y yo creo que además hay en esa deuda, es cierto, unas referencias comunes que seguro que nos han ayudado en dos caminos tan distintos y tan cercanos. Y yo sí quería hacer referencia también esta mañana que, además de las deudas de la amistad, he sentido, y por eso agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho la Fundación y la UIN de estar aquí esta mañana, ayer mismo por la tarde. Yo en la vida, pues como nos pasa a todos, he tenido de todo, pero con mis editores creo que he tenido suerte. Ayer y ahora mismo recordaba una querida editora que durante muchos años pues estuvo con su aliento, con su exquisitez, con su cuidado y con su discreción, velando por lo que uno iba haciendo. Era Isabel Polanco. Yo voy a invertir unos folios, esperando no cansarles demasiado, que los he titulado Un callejón de gente desconocida. Recuerdo la lejana sensación que me quedó cuando terminé mi primera novela, más allá de la satisfacción que suponía haberla culminado y, por supuesto, sin la mínima seguridad respecto al resultado de la misma. Entre las ilusiones y frustraciones había un término medio de complacencia, más relacionado con el trabajo de su escritura, con la obsesión de haberla llevado a cabo, que con la valoración que pudiera hacer de aquel montón de folios que tanto tiempo habían tardado en acumularse. Pero la sensación orientaba otras incitaciones, movilizaba la impresión de que la novela no me pertenecía, que siendo tan deudora de mi obsesiva dedicación, no era de mi propiedad. Una sensación que no pudo sino conmocionarme o al menos dejar mi ánimo lastrado de cierta extrañeza, sin que aquello resultara ingrato,
como si en la constatación de lo que representaba hubiese algunos ocultos alicientes que acabaría descubriendo y que formarían parte de mis convicciones de narrador y del propio sentido de mi escritura. Bueno, los alicientes enunciaban no ya una orientación, sino un camino, y en las novelas venideras fueron iluminando enseguida lo que la primitiva sensación apenas alimentaba. La propiedad no era mía. El dueño laborioso establecía en su trabajo una red de deudas que no haría falta cuantificar, ya que formaban parte del aval del mismo. Lo que la escritura suponía no era un salvoconducto de extrema libertad y expresión personal, sino de enriquecedora dependencia. El propietario hacía dejación de sus bienes, porque en cualquier caso de bienes ajenos se trataba, no eran propios aquellos folios acumulados, lo que tan trabajosamente almacenaban de un modesto patrimonio imaginario por donde los seres de ficción iban y venían complicándose la vida en paisajes y atmósferas que aprisionaban sus existencias. Bueno, la primitiva sensación se consolidó, como digo, en las novelas venideras y ahora mismo, en la actualidad, de las que escribo con menos dudas, pero no con menos zozobras, forma parte de mis convicciones más radicales. Quiero decir que en la constatación de la ajenidad y extrañeza está ese aliciente creativo y productivo de lo que no me pertenece. Que soy, antes que cualquier otra cosa, un escritor de ficciones que hace en lo ajeno, en lo extraño o extranjero, todas sus conquistas, o, para decirlo con mayor precisión, todos sus descubrimientos. Es una manera de entender la ficción que ya estaba, aunque solo fuese como sensación primitiva y cautivadora, consoladoramente perturbadora también en mis orígenes de narrador, como acabo de decir, en los intentos primeros de una invención narrativa, bueno, poco petulante o pagada de sí misma, en la que quien la emprendía siempre salía de casa, iba a la calle, procuraba algunas necesarias raterías para su subsistencia, se alejaba de sí mismo y establecía una búsqueda incierta. Es curioso que en mis costumbres cotidianas, en mis hábitos rutinarios, pasase algo parecido. Todo lo que me interesaba, lo que pudiera encontrar, estaba fuera de casa. Y en cualquier sitio había alguien esperándome, lo que no quiere decir que hiciese ascos a la soledad. Mi soledad adolescente y juvenil siempre estuvo amparada por la lectura de ficciones y en las novelas siempre había alguien que me esperaba. Tipos a veces algo estrafalarios o esquinados, pero buenas compañías en cualquier caso. La búsqueda configuraba con suerte el hilo conductor de una trama, el encuentro con los esquivos seres involucrados en ella y que podía perseguir hasta desenmascararlos y ser por los vericuetos de esa aventura uno más o uno menos. ¿Acaso el observador omnisciente, no por ello menos atribulado, o el que aguarda en la esquina el paso de los que cruzan, todavía sin demasiada idea de lo que van a hacer, ni siquiera de quiénes son? Lo ajeno se descubre, lo propio hay que figurárselo. En el descubrimiento hay, por supuesto, un poderoso motor de imaginación, más activa y arrolladora, también de una actitud menos segura. Escudriñar en territorio ajeno es pura tentativa, nuestra vulnerabilidad se acrecienta, aunque con ella también lo apasionante de la indagación. La apertura a lo desconocido, a la conquista de seres que ni somos, ni tal vez quisiéramos ser, ni a los que siquiera nos parecemos, es tan gozosa como perturbadora. Pues quién sabe a dónde puede llevar un perfecto desconocido, en qué bretes puede meternos, qué hacer cuando les sucedía tan a menudo a Galdós y a Dostoyevsky, cuando sus extrañas criaturas inventadas de tan vivas que estaban, de tan dueñas que eran de sí mismas, se les volvían tarumba. Por el contrario, en la figuración de lo propio, en la invención de uno mismo, está más cercano el inventario biográfico. Un inventario, eso sí, que nos parece necesario y esplendoroso, como si a través de la figuración de lo que somos legásemos algo que no puede perderse.
Aunque es curioso constatar que quien se siente fascinado por la figuración que hacen otros escritores de sí mismos, más que apropiarse de ellos como algo ajeno, lo usen como modelo de su propia figuración, como si se tratara de un espejo donde acicalarse debidamente. Bueno, no digo Dios me libre, que no sea fascinante, ni que yo no haya tratado repetidas veces de solazarme en esa imagen de figurón, pero el intento no puede sino recordarme aquel género tan propio del Renacimiento, de los espejos del príncipe, aunque por un conducto más actual se llega a veces al extremo virtuoso de ser tanto el príncipe como el espejo en que el príncipe se perfecciona. Las fábulas de lo que nos pertenece son siempre una invención más ensimismada. No requieren el pleito que con lo ajeno se entabla para desvelar el relato de las otras vidas. Un pleito que todo creador de ficciones debe saber que tiene perdido, ya que los rendimientos de su ganancia no consolidan ninguna propiedad, aunque en el destino y sentido de esa pérdida está la grandeza de una contribución más satisfactoria que la de cualquier hacienda. El que descubrió y narró esas otras vidas, quien contó sus tribulaciones e iluminó sus almas, aunque fuese en la fugaz instantánea de alguna recóndita emoción, no debe sentirse orgulloso de lo que no es suyo, pero debe sentirse complacido por su contribución y acompañamiento. En la invención de uno mismo, el orgullo se permite hasta la petulancia. A nadie debemos nada de la inmersión que podamos hacer. Siempre seremos nuestra propiedad más querida. Lo propio permite un disfrute que nos emparenta si nos descuidamos con ese placer avaricioso y a veces maravilloso de quien se mira al ombligo. Tuve encaminado mi destino de narrador a partir de aquella lejana y primera sensación y, como ya dije, mis convicciones se afianzaron en las novelas sucesivas, de modo que me hice fuerte en esa idea de la ficción como conquista de lo ajeno. Los escritores tenemos derecho a preservar nuestras manías y yo siempre digo que no es mal camino el que va de la manía a la obsesión, de la miseria de nuestras manías a la grandeza de nuestras obsesiones. Hacerme fuerte en esa línea no era otra cosa que reconocer la consolidación de una especial conciencia narrativa, errada o no. Quiero decir que con la aceptación de esas convicciones se forjaba el subsuelo de una cierta identidad o entidad de escritor. La conciencia de quien escribe no solo determina un teórico ámbito moral de la escritura, que también puede ser inmoral o amoral, sino el subsuelo, donde se cimentan las razones de una opción entre tantas cosas, de una especial clarividencia para descubrir y conquistar lo que se pretende. La conciencia de lo que se hace, la razón de hacerlo, suscita seguridad, más allá de las zozobras habituales de la escritura, y esa seguridad no es otra cosa que la buena orientación en el camino a recorrer. Luego las conquistas pueden emparentarse con los fracasos, lo que se logra con lo que no se alcanza, la ambición con la frustración. El subsuelo del escritor, fiel reflejo de su conciencia de tal, es lo que mejor sostiene los retos de su ambición. Los resultados siempre, para bien o para mal, se compaginan con esos retos y hasta en las novelas frustradas se nota la conciencia y el esfuerzo de quien las escribió, lo que hace que con muchas de ellas sintamos parecida admiración a las conseguidas. La novela, como bien sabemos, no es un artefacto que admite sin demasiado desdoro las imperfecciones, admite peor las equivocaciones y no tiene ningún interés cuando el novelista es un vendido al que se le nota que hace dejación de todos sus poderes para intentar darnos gato por liebre. La verdad es que en la vida en general suele pasar lo mismo y como la vida es la materia de la novela, pues tampoco hay por qué extrañarse demasiado. En el desprendimiento que promueve la ficción se solventaban deudas que nada tenían que ver con otras experiencias estéticas, donde lo propio parecía lo único que había, la patente de un universo interior y una mirada introspectiva como conducto creativo, donde las resonancias vibraban en el espejo ensimismado, cuya imagen siempre devuelve el rostro de uno mismo,
lo que nosotros podemos iluminar entre las equidistancias de los sueños y las figuraciones o de los meros réditos de nuestra biografía. Eran deudas que la ficción procuraba y satisfacía en sí misma, deudas a contraer en las novelas leídas, en el trueque donde resarcir la necesidad de conocer y vivir con que esas novelas proporcionaban. Y eso emparentaba mi imaginación con la de quienes ya la habían ejercitado literariamente, narrativamente, como si el trueque no fuese otra cosa que el mismo fluido de una imaginación tan compartida como cómplice. Una imaginación que en buena medida permitía que lo de los demás fuera tuyo. Quiero decir que quienes ya habían conquistado lo ajeno lo ponían sin más a tu disposición, ya que la materia del descubrimiento, como vengo repitiendo, no tenía dueño. La marca de su patrimonio no era otra que la de la vida expandida sin solución de continuidad. La de aquellos seres imaginarios que la portaban con igual impulso y poder con que originariamente habían sido percibidos e identificados, tan lejanos de cualquier dependencia, tan inmediatos en la emoción y vicisitudes de su destino que la escritura narrativa albergaba. La ficción no es mía, no hay propiedad ni posesión. Con ella me apodero de lo que no me pertenece. No hago figuraciones, sino descubrimientos, creaciones nutridas de mi imaginación, sustentadas en la memoria, pero sabiendo que el mecanismo de la misma actúa en el espejo de lo que conforma el patrimonio universal de lo imaginario. Lo que asumo de ese patrimonio universal que avala mi escritura y se incrementa con lo que me lega para que yo sea capaz de alguna modesta contrapartida que se sustanciaría en mis novelas. El reto así de una honorable ambición narradora consistiría en saber confrontar lo que conforma mi imaginación desde la experiencia de la vida con lo que el patrimonio imaginario universal construye en el espejo objetivo de una sensibilidad depurada literariamente a lo largo de los siglos. El narrador debe de poseer el instinto suficiente que avale la seguridad de su búsqueda, con la naturalidad del trazo y el criterio de la escritura que le permitan reconocer dentro de su experiencia particular las claves de un mundo ajeno a los sucesos de su existencia. Esta visión interior procuraría la objetivación de una sensibilidad en virtud de la cual el narrador actúa como mediador entre sus convicciones literarias, éticas y estéticas. El mediador perfila su mirada, impregnada por el aval de ese patrimonio, probablemente de modo más inmediato que en la propia tradición literaria a la que pertenece, y el resultado de la ficción no será la huida complaciente a su interior, sino el encuentro, la confrontación enriquecedora con el patrimonio de esa imaginación literaria universal que es la que contiene como imagen o metáfora el gran relato simbólico de la condición humana a la que pertenecemos. Confrontar es decidir la ambición de una escritura. La conquista de lo ajeno reduce comparativamente el destilado de lo propio. No soy dueño de nada en la medida en que, sin esa confrontación, sin esos avales, nada significaría mi ficción que mereciese la pena. La soledad del narrador es una soledad engañosa. No hay mayor compañía que la que se comparte en la medida de ese reto que siempre se produce, según mi experiencia, en un callejón lleno de gente desconocida. Conocer gente. En la vida de cada cual las prioridades se establecen según el gusto y las pretensiones, entre otras cosas, razones y asuntos. Nada hay en la vida que más me interese que conocer gente. El propio mundo material, la misma naturaleza, los paisajes, el escenario, pues siempre me importaron mucho menos o despertaron en menor grado mi curiosidad que los seres que los paseaban o habitaban. Esa disposición que antes confesé de quien está necesitado de salir de casa se relaciona sin duda con la búsqueda y el encuentro imprescindibles para el conocimiento. Avatares, en cualquier caso, del descubrimiento. Un afán que proviene de una necesidad y que resuelve algunas de las disyuntivas de vivir. A la soledad nunca le hice ascos, pero la compañía
me interesaba más. Y en mi aprendizaje de la vida tuve la suerte de estar habitualmente acompañado, bastante bien acompañado, aunque he tenido muy malas compañías también. Bueno, no me sentía ni dispuesto ni preparado para viajar hacia mí mismo, sino hacia los demás, en pos de los desconocidos que siempre presumí que tendrían una vida más interesante que la mía, y hasta la posibilidad de contármela, el relato de esas vidas ajenas, el cuento de los desconocidos. Es fácil pensar que enseguida, al pie de esa inclinación que pronto contribuyó a que fuese un niño perdido, complacido en los extravíos de sus búsquedas y aventuras enseguida compartidas, y la verdad es que el anecdotario de esas vicisitudes es tan numeroso como gratificante y hasta inquietante, hiciese el hallazgo crucial que sostiene y justifica mi condición de narrador, el hallazgo de la ficción como búsqueda y descubrimiento y por esa vía el impulso a lo desconocido. No debiera tampoco obviar cierta condición vitalista, cierta fascinación por los vividores, a veces en dimensiones extravagantes, como antes decía Merino, que me eran hasta familiarmente cercanos y que tanto se contradecían con la frustración de sus ímpetus, como si en la extremada ambición de vivir se instalara sin remedio el fracaso de lograrlo en tal proporción. Con la invención de la vida podía hacerse otro recorrido paralelo, especialmente intenso y además sin limitaciones de sus conquistas. Ya en la adolescencia, y no digamos en la juventud, tuve sentimientos muy precisos de precariedad y en los vanos intentos de una escritura primeriza en la que mis figuraciones pretendían alguna aclaración redentora, lo que más me molestaba al evaluar los resultados de la escritura era la ingenuidad, que tanto se corresponde con la fatuidad. Una ingenuidad como mucho ingeniosa. La misma que a veces rastreo en algunas lecturas contemporáneas en las que, con muchísimo mayor conocimiento de causa y las armas formales que puede procurar la buena administración del artificio, se logran subyugantes relatos de imaginaria solipsista, espejos de príncipes escritos por los mismos príncipes, no sé, acaso ufanos por el caudal inmenso de sus posiciones y de sus cualidades. El escritor escrito, el escritor protagonista, las cavilaciones de la escritura como invención interior y el espejo de los literatos en la posibilidad de una ficción, hasta como personajes, de una ficción particular en que sean precisamente ellos los protagonistas, esos literatos, acompañando al propio escritor, que en algunas ocasiones, cuando no se contiene, no sé, entra hasta en la intimidad particular y si te descuidas en el asunto de las desavenencias matrimoniales, a veces con mucho acierto y mucho interés. Pero tampoco olvidemos que algunas experiencias en las que la conquista de lo ajeno parece estar muy cerca del yo del escritor, de la figuración y no del descubrimiento, como a medio milímetro de la identidad biográfica, resultan extraordinariamente poderosas. El escritor entonces no se recrea a sí mismo, sino a alguien acaso parecido a él y que sin comerlo ni beberlo se ve en medio de un callejón de gente desconocida por la que normalmente siente pánico, aprensión, pero sin duda curiosidad. No sé, pienso, por ejemplo, en tantas fábulas de la tradición imaginaria judía, donde se encuentran algunos de los narradores contemporáneos que yo más admiro, fábulas significativamente irónicas, cáusticas, de gentes desvalidas y desoladoramente vitalistas. Bueno, la cantidad de gente a conocer se hacía infinita. Las vidas se multiplicaban con el desmedido placer de su escritura e invención, eran existencias escritas y el tiempo las respetaba, no podía borrarlas o extinguirlas, el tiempo era su aliado, las sufragaba con una suerte de eternidad respetuosa, ya que aquellas gentes, aquellas vidas estaban en el tiempo que les correspondía, en la trama histórica de sus existencias, hasta en la realidad cronológica, si es que la necesitaban, pero sin ningún menoscabo, viviendo a la vez en la actualidad lectora de mi descubrimiento. La ficción literaria auspiciaba el rescate por encima del tiempo,
Las gentes de la ficción tenían una ubicuidad que borraba tiempo y distancia, que recomponía sin ningún límite el patrimonio de sus vidas, las azarosas o triviales existencias en que la experiencia y el destino forjaban su identidad y entidad, que no era otra que la condición de personajes o entes de ficción. En determinar la franja que pudiera separar o comprometer a personas y personajes, se podía invertir alguna disquisición más o menos interesante, pero en cualquier caso de la experiencia de la vida se trataba, de esa posibilidad que yo vislumbré muy pronto, de que la vida también se vivía contándola y que el patrimonio imaginario, el de las vidas y experiencias inventadas y contadas, era infinitamente más rico y apasionante que el de mi particular existencia, por muy acompañado que en ella estuviese, y además ese patrimonio contribuiría hasta extremos indecibles a mi experiencia de vivir, al aprendizaje y sabiduría de hacerlo, a la pretensión del vividor transfrustado según iba creciendo, porque la vida, la realidad que la delata, era sin remedio muy poca cosa. Contar la vida y descubrir el cuento de la misma. El relato que en su complejidad puede dotarla del sentido con que mejor podamos llegar a comprenderla y sentirla en los personajes que sostienen la trama de una invención que se resuelve en la escritura. La escritura no es el marco del cuento, sino la materia de su resolución. La vida hecha de palabras narrativas que contienen la sustancia en que se materializa lo narrado. Son, por supuesto, las palabras de la imaginación, las palabras de la invención, es a ellas a las que denomino palabras narrativas. El cuento de la vida, ya lo dije, surge en mí tempranamente, como una necesidad que se impone en su impulso, la obsesión de contarla en grado parecido al de que te la cuenten. Los personajes viven el cuento en la proporción en que las personas vivimos lo que nos corresponde o lo que nos cae encima, pero en grados de paralela contribución, sin que el aprendizaje o la experiencia de vivir se desmientan o interfieran para contradecirse en uno y otro orden, antes al contrario para enriquecerse mutuamente. De sobra sabemos que la intensidad con que podemos llegar a conocer y sentir un personaje es frecuentemente mayor y más emotiva, turbadora o placentera que una persona, sin que precisemos de ninguna comparación en la experiencia de ese conocimiento. Los personajes que devienen inolvidables, que es la constatación más provechosa de su conocimiento en el recuerdo, añaden pautas y formas de vida a lo que somos y sentimos. Están entre la gente más crucial e imprescindible que hayamos conocido. Su vivir dejó la huella de un comportamiento extremo en nuestra existencia. En realidad, si somos sinceros, podremos advertir que entre ellos, entre algunos de ellos, la vida se nos reveló del modo más hondo y misterioso en que la conocemos y sentimos, como si en su ejemplaridad positiva o negativa hubiésemos percibido, además de la felicidad o la desgracia, el dolor o el placer de su compañía, un latido más extraño, extraordinario y secreto de lo que podemos percibir por nuestros medios y con quienes más afectivamente tenemos a nuestro lado. Lo imaginario, ese espejo limpio o sucio o empañado o roto en que se reflejan los personajes, mejor podríamos decir que el interior de ese espejo, desde las palabras que los crean, es un ámbito de supervivencia que orienta otras conquistas, otros descubrimientos. En el patrimonio de lo imaginario está la vida ficticia, una suerte de vida sin tiempo, palpitante, apremiante, luminosa, insondable, hermosa, terrible, secreta. La vida ficticia que sustenta una parte insustituible de la propia memoria de la condición a la que pertenecemos, la mirada, el aliento, las convicciones y precariedades de unos seres que jamás estuvieron con nosotros en la realidad, que provienen del callejón de los rostros ajenos y desconocidos y que, sin embargo, consumaron el reto de la existencia del modo más intangible y perenne. Nada irremediable sucedería si hubiéramos olvidado a quienes los descubrieron, a los autores de las obras que ellos habitan. Tampoco sería irremediable el desconocimiento de las interioridades biográficas de aquellos que fueron al callejón a rescatarlos
quienes corrieron la aventura de su descubrimiento. La gran pérdida estribaría en haberlos perdido a ellos, o peor, en que no existieran. Pensar que el patrimonio imaginario universal crecido a lo largo de los siglos en las diferentes lenguas, tradiciones y culturas desapareciese o no existiera sería, creo, la mayor quiebra de orfandad para el conocimiento de lo que somos, precisamente porque desde la sabiduría de la vida, de lo que la vida debe a la capacidad de inventarla y contarla, es donde se sustancia. La otra vida, la que da consistencia y sentido a la que llevamos, si sabemos hacer compatible su descubrimiento en la ficción, si entendemos que también formamos parte de ese callejón de gente desconocida que, según decía Irene Nemirovsky, es lo que más se parece a una gran novela. Muchas gracias.